Muy buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en un día diferente, como explicábamos para el Mishle, pero finalmente poder conjugar el encuentro con nuestro auditorio. Y esperemos que siempre estén bien y les agradezco que dispongan de este tiempo para volver y retomar el escenario de Rambam en su Sefer Nashim, el cuarto de los 14 libros que conforman su obra de Halajá, ninguna duda, y que en última instancia nuestro libro nos está hablando acerca de todo el fenómeno que involucra, por supuesto, el casamiento, los derechos y los deberes que incumben a cada familia. Eh, Estamos hablando en el capítulo 22, que empezamos ya la semana que pasó, que tiene 35 extensas alajot acerca de los derechos del marido sobre los bienes de la mujer. Y obviamente dijimos en pequeño resumen que el marido está antes que cualquier otra persona en la herencia de su mujer. ¿A partir de cuándo disfruta de esa herencia? Eventualmente, cuando ella deja de estar bajo la potestad de su padre, quiere decir que ya dejó de ser una niña, y a pesar de que no ingresó a la Jupá, dado que ya se hizo estar como parte del reshut, de la potestad del marido, entonces la puede heredar. Eh, Muy bien, y entonces estamos hoy en la halajá número 6 para terminar, obviamente, el tema específico con respecto a la herencia de los bienes de la mujer. Y vamos a ver de esta alajá, las vamos a compartir con ustedes. Y en este caso, entonces, la alajá número 6, bienvenidos y bienvenidas una vez más, nos dice entonces el Rambam. Eh, Horú a Geonim, enseñaron los Geonim. Recordamos que los Geonim son los sabios que estuvieron dirigiendo el destino del pueblo judío en Babilonia, marcando una época singular desde el siglo 8 de la Era Común, por supuesto, hasta el siglo 11. Estamos en la época ulterior a el cierre de la Gemara, del Talmud Babli, y aquí tenemos a los Geonim, llamados Geonim en plural, porque todos los Jajamim de entonces terminaban con una suerte de calificativo, su nombre, Gaón. Ahí tenemos a Rabbi Saadia Gaón, Rabhai Gaón, en fin, Natronai Gaón, todos son Geonim, por eso se les llama Geonim, y son los que regularon la vida del pueblo judío que vivió dispersos ya de la tierra de Israel y fundamentalmente el primer asentamiento muy productivo y muy prolífico fue en Babilonia. Horú a Geonim enseñaron los Geonim o dictaminaron שהאישה שחלתה וביקשה מבעלה שיגרשנה ותצא בלא כתובה כדי שלא ידשנה, אין שומרים. Dijimos entonces que cuando una mujer enferma le pide a su marido que se divorcie para no heredar sus bienes, sus palabras no son escuchadas. Quiere decir, le quitan importancia. Rafilo habrá anison auto la amor. Incluso si ella acepta perder su petubá, ¿cierto? En este caso. Pero incluso si ella dice lo odio y ya no deseo vivir con él, en Shomimla tampoco sus palabras son escuchadas. Vein Danim la din morede, y no es juzgada como una mujer que se rebela contra su marido. Din Moredet quiere decir aquella mujer que de repente ya no quiere estar unida a su marido. Y en este caso, esto lo estudiamos ya en capítulos anteriores. Esta dice Bedin Yafe Uze. Y esta ley, dice Rambam, que acuerda con ella, es adecuada y apropiada. Muy bien. Kol Nehasim Sheyesh la Isha, durante la vida de una mujer,
su marido disfruta de los beneficios de todos los bienes que ella posee. Así nos dice el alajá número 7, Ben Nixei Tzom Barzel, Ben Nixei Milot. Independientemente de si están clasificados como Nixei Tzom Barzel o Nixei Milot. Estudiamos hace bastante tiempo atrás, obviamente en el capítulo, perdón, 16, para que todo el mundo recuerde. Allí estudiamos acerca de dos tipos de bienes que se daban en la familia. Por un lado, están los bienes que ingresa la mujer para su marido, ya sea en bienes inmuebles, ya sea siervos o bienes muebles, a pesar de que están escritos en la Ketubá, porque todo lo que introduce la mujer se introduce en la Ketubá, no se los leen en la Ketubá, sino su nombre es Nedunia, su dote. Y entonces, si el marido, como figura en la Ketubá, se hace responsable por esa Nedunia, y eso se hace con la presencia de él, entonces si esa Nedunia se redujo o se aumentó, se redujo para él o aumentó para él, porque él se hizo cargo de eso, y estos se llaman Nixtei Son Ubarzel. Estos son los que se llaman los bienes de Tzon, ganado y hierro. ¿Por qué se llaman así? Porque ganado y hierro tienen un modelo de calificativo que son, el valor de ellos se preserva, así como el hierro, obviamente, no se echa a perder. Entonces son bienes que se preservan siempre. Ahora bien, pero si el marido, habíamos enseñado, no recibe responsabilidad sobre esos bienes, sino que todos estos bienes permanecen en poder de la mujer, y si disminuyen su valor, se le disminuyen a ella, y si se incrementan su valor, se incrementan para ella, estos se llaman Nixei Milog. Quiere decir una suerte de segundo tipo de bienes que se pueden dar como dote. Entonces están aquellos bienes, en este caso, que el marido no recibe responsabilidad por su valor, y entonces se los debe devolver en la situación que están en este momento, si sale más o sale menos, después del divorcio o de la viudez de la mujer. Inclusive si disminuyeron en su valor o aumentaron en su valor original, que estaban en el momento de que se entregó en mano la nedunia, la dote. Estos son Nixei Milog. ¿Está bien? O sea que básicamente el marido no se ha hecho responsable. Muy bien. Entonces, decíamos ahora que nuestro capítulo 22 nos está hablando precisamente que todos los bienes de la mujer, ya sean tono bardel, aquellos que no descienden, que no se modifican, y ya sean milog, aquellos por los cuales el marido no se hizo responsable, entonces, Abal, Ogel, Perotehem, si ella muere durante la vida de su marido, Ogel, Kol, Perotehem, Bejayeh, hereda absolutamente todo. Beimeta, Bejayeh, Baalá, y si muere en vida de su marido, Irash Baalá, con su marido, hereda. Bien, entonces, durante la vida de la mujer, su marido disfruta de los beneficios de todos los bienes que ella posee, independientemente que sean tono barder, como explicamos al misterio. Si ella muere, entonces su marido hereda absolutamente. Por lo tanto, dice el Rambam, y Mahra Aisha Nixtei Milok Ahar Shenisei. Si la mujer vendió una propiedad clasificada como Nixtei Milok, quiere decir una propiedad que el marido perdón, Nixtei Milok, que el marido no se hizo responsable por ello después de casarse, Afalpi, Sheotan Nehasim Naflula, Kodem Shetitares, incluso si se convirtió en propietario de esa propiedad antes de ser consagrada, Leitares es comprometerse con el marido, Abal, Mostia, Perot, Villata, Cojot, Poli, Su esposo puede expropiar los ingresos de esta propiedad
a los compradores durante la vida de su aval lo ufacarta, pero no puede expropiar la tierra. Los ingresos sí, pero no la tierra. ¿Por qué? Que él lo club beguf nistay bilog porque no tiene derecho a tierra en sí, a la propiedad. Si está clasificada como nistay bilog, quiere decir los valores que eran de ella y quién los hizo responsable hasta que muera su esposo. Y esto es obviamente la realidad. ¿Qué dice nuestro halajá? Dice, la ventaja de que el comprador siga siendo propietario de la tierra, eventualmente es que si el marido muere antes que su esposa, la venta de esta tierra, la propiedad, es vinculante y la tierra pasa a ser propiedad del comprador. A partir de ese momento, también tiene derecho a beneficiarse de la tierra. Muy bien, ahora nos dice el Rambam, Meta Bejayal, si ella muere durante la vida de su marido, Motzi Aguf Miyata la Kohot Velodane. Él puede expropiar el guf, la tierra, a los compradores sin pagarles por ella. O sea que los puede expropiar directamente. ¿No es cierto? Motzi Mamash Perota le Kohot. Es decir, él tiene derecho a esos frutos, ¿no es cierto? Y ese derecho crece, obviamente, por el mérito de los compradores. Entonces, eso pasa si ella muere en vida de él. Veima damim shelakhamin alakojot, kayamim be'atzmam. Dice, sin embargo, si el dinero real que la mujer tomó de los compradores todavía existe, Magdirán la cojot, ¿qué hay que hacer? Debe ser devuelto a los compradores. Veino Yajolomar, Shema Motzia Hen. El marido no puede decir, quizás este dinero fue encontrado por mi esposa y sobre esta base tomarlo como suyo. No, en ese caso hay que sincerarse, obviamente, y debe entregar. El marido tiene derecho a todo objeto que su esposa haya descubierto sin dueño. Sin embargo, su reclamación no se acepta si afirma que el dinero que parece provenir de la venta de una propiedad proviene del descubrimiento de un objeto perdido. No es necesario que los testigos declaren que se trata del dinero de la venta. Es suficiente que parezca serlo. Sin embargo, si el dinero ha sido cambiado por una moneda o divisa diferente, el marido no está obligado a devolver. Bien, estas son todas las condiciones para que ustedes vean. Muy bien, ya estamos en la alajá número 8. Tenemos aquí con respecto a la venta de los bienes de la mujer, ese sería el punto. Y nos dice el Rambam, Bamé de Barim Amurim, cuando se aplica lo anterior, Benejasima Yeduim Labal, en lo que respecta a los bienes que el marido tenía conocimiento. O sea, el marido tenía conocimiento de esos bienes. ¿Sí? Entonces, Abal y una flula Nehasim Bindina Ajeres. Ahora, puede haber ocurrido que la mujer hereda bienes en otro país. Entonces, Beloya daba Emma tiene conocimiento de su marido, Umahara Otan, y los vendió. Entonces dice, Mijra Kayam, su venta, la venta es vinculante. El marido no puede decir que eso es un beneficio que le toca a él. Aquí tenemos un llamado interesante de Marán, que es Caro, en el Shulchan Aruch Ben Ezra, que afirma que preferiblemente la mujer no debe vender esta propiedad porque su marido tiene derecho a heredar. Los comentaristas y los comentarios explican que cuando el marido conoce las posiciones financieras de su esposa, es parte implícita del contrato matrimonial y quizás parte de su intención al entrar en la relación matrimonial que heredará esta propiedad. Sin embargo, cuando él no sabe que ella es dueña de bienes, este motivo pues, no puede ser aducido como razón de su deseo de entrar en esta relación. Cabe agregar, podemos explicar aquí también, que tan pronto como el marido se entera de esta propiedad, se la considera parte del patrimonio de la mujer y está sujeta a todas las leyes relativas a dicha propiedad.
Además, si la mujer muere sin vender esta propiedad, su marido tiene derecho a heredarla, aunque nunca haya sabido que su esposa era dueña de ella durante su vida. Eso es lo primero que dice. Ahora bien, Veim Dambim Shelakhamin Elakot, Kayamim Be'asman, perdón, eh, imagínate, Vejen Arutzah Shemachara Kodem Anitzeh. La misma manera pasa si una mujer vende sus bienes antes de su consagración y la consumación del vínculo matrimonial, quiere decir Arusá. Arusá es una mujer comprometida, no casada. Mijra Kayam dice, entonces su venta es vinculante. ¿Por qué? She'en laval benistea sulatok pluma tzich, porque el marido, como sabemos, no tiene derecho a los bienes de su esposa hasta que se consume el matrimonio. Ellos están eventualmente en un vínculo, pero no se han casado todavía. Ahí ya, dice el alajá número 9, Shekatba et kol nechasei alea. Una mujer cede todos sus bienes a otra persona. Escribió, quiere decir, está interesada de que no sean, que su marido no tenga ningún derecho a sus bienes. Y por lo tanto, escribió una nota de que le regala todos los bienes que tiene a otra persona, que puede ser un pariente cercano de la familia o un pariente lejano. Y el din es, en este caso, el alajá es que en este caso es que si esa mujer enviuda o se separa, los nejasim, en este caso, si se separa o enviuda, vuelven para él, solamente para él. Y es muy interesante, ¿cierto? Entonces dice la alajá número 9, cuando una mujer cede todos sus bienes a otra persona, Ben Rajok, Ben Karob, independientemente que esta persona sea o no pariente suya, antes de casarse, Kodem Shetinese, Afalpiche Imlit Gershaun y Talmenan y tal Tibtala Mataná, aun cuando existe una disposición que establece que si se divorcia o queda viuda, este regalo queda anulado, como se explicará en el Hot Mataná, en las leyes que hablan sobre el regalo. Esto también es importante que hay que ver cómo se considera todo este tema de regalo, y esto se llama el Hot Zehia, las leyes perdón, que hablan acerca de la ganancia que uno puede tener, y entonces dice claramente, obvio, que la intención de la mujer al dar el presente de proteger sus posesiones para que no sean heredadas por su esposo, está claro que no lo quiere beneficiar. Por lo tanto, su marido, dice aquí, su marido no tiene derecho a beneficiarse de los ingresos de esos bienes, eso significa peirot, los bienes, los frutos de esos bienes, meta y si ella muere durante la vida del marido, él no los hereda. ¿Por qué? Sherei Natana Otam Kodem Shetineste. Ella regaló todas esas propiedades o las dio como regalo antes de casar. Por lo tanto, dice que Shetamut Behayer Bala, que ella muere durante la vida de su esposo, y que Neme Kabel Mataná Matanato Kinyan Gamur. El destinatario del presente adquiere pleno derecho sobre ello. O sea, este regalo lo puede asumir como Kinyan Gamur, una adquisición completa. Pero algo más. Velo más aún dice, además, Afilu Nataná Miktat Nefasea Okulam Kodem Misudea. Si la mujer entregó parte de su propiedad o la totalidad de sus posesiones antes de casarse, ¿sí? Bekatva la Mekabel y escribió, obviamente, en la escritura de transferencia a aquel que se habría de recibir esos bienes, que Neme Ayom Bericherte adquiere la propiedad a partir de ese momento dependiendo de mi consentimiento. Quiere decir que ella también forma parte de esa entrega, y entonces es importante, dice, y en su glosa sobre Ketubot 79, Rabbeinu Nissim Ran explica que el Rambam equipara esta disposición con la mencionada en la cláusula anterior. La única diferencia entre ambas es una cuestión de tacto. La disposición de esta cláusula está redactada con más suavidad, de modo que la intención de liberar las pertenencias de la mujer de su marido
es menos obvia. La otra, obviamente, es demasiado clara y demasiado evidente, lamentablemente, y genera como una suerte de malestar. Pues entonces le dice al receptor, adquiere la propiedad a partir de este momento, dependiendo de mi consentimiento. Shearei lo kanatinian gamura chetirte, porque el receptor no adquiere la propiedad en forma completa, kinyan gamur, hasta que la mujer exprese su consentimiento. Y si la mujer no lo expresa, no la adquiere. Muy importante. Eina va ojel perotos a mataná, beimeta en oyorsha. Entonces, así es, si ella lo dio a un pariente cercano lejano, su esposo no tiene derecho a beneficiarse de los ingresos de esta propiedad, y si ella muere durante su vida, del marido, él no la va a heredar. Bien, entonces aquí obviamente tenemos una alajá bastante compleja, pero no vamos a extendernos en la explicación de Rabén Distin para no generar tanta controversia con respecto al texto. Nuestro objetivo está en poder estudiar la base de toda esta ley. Ahora aparece una figura, Shomeret Yabam. Shomeret Yabam, que es una mujer que está esperando a su Yabam. Ustedes recuerdan, dice, una mujer cuyo marido murió y no habían tenido hijos, está esperando que uno de sus hermanos o su pariente más cercano se case con ella, de manera tal que puedan eternizar la memoria o hacer perpetua la memoria del fallecido, imponiéndole el nombre al recién nacido del marido que murió. En ese estadio, ella está esperando al Yavam, que es el familiar directo que viene en lugar del marido para perpetuar la memoria, y ella se llama Yevamá. Shomeret Yavam, dice la persona que está, la mujer que está esperando a su Yavam para casarse según el rito del Yevum, que marca la Sagrada Torá. No olviden que es una mitzvah de la Torá, estamos hablando. Y es la limkor beritem bin hasim shenaflula que se hizo Yavam. Entonces dice, puede vender o dar como presente la propiedad que adquiera durante el tiempo que esté en este estado. Shomeret Yavam. ¿Está bien? Y, por supuesto, si está esperando algún familiar, dice, en la Yavam Perot. Por supuesto que hasta que se case con la Yavamá, el Yavam no tiene derecho a beneficiarse de la propiedad, y no solamente de la propiedad, afilu benichseit son ubarzel sheikita leajiv, incluso con los bienes son ubarzel que ella ingresó en el momento de su casamiento, H. Ignos, hasta que, obviamente, él se case con la mujer. Y si no se casa, obviamente no tiene ningún derecho. O sea, el Yehave va a cumplir con la mitzvah del Yehum, entonces va a ser su mujer. Entonces, meta que Sheisho Medet Yavam. Ahora bien, si la Yevamá, la mujer que estaba esperando casarse con el Yavam, muere en este estado, Shomeret Yavam, todavía está esperando, Yorshea me había, Yorshin Nishsei Milov, entonces los herederos de la casa de su padre, por parte paterna de la mujer, heredan sus Nishsei Milov, quiere decir todos aquellos bienes que el marido, originalmente en la que tú vas, no se hizo responsable por ellos. Entonces, esos pertenecen a ella. Entonces aparecen todos los parientes por parte de su padre y heredan eso. Y la mitad de su Nishten son Ubarzel. Y también dice Hatzi Nishten son Ubarzel. ¿Por qué? Porque estos bienes, como estudiamos, estaban en poder del marido. ¿Se acuerdan? O sea que él se hizo responsable sobre ellos. Entonces, si ella eh, Aitami Tiabeme, digamos, que hubiera hecho el Yibum eventualmente, entonces esos bienes que antes eran del marido de ella, si se responsable, pasarían a manos del Yabam, del cuñado o de algún familiar directo. Beimaita Joletzet, pero si hacían la otra ceremonia, que se llama Halitza, que en este caso era una ceremonia en la cual
se hablaba de que ninguno de los parientes cercanos querían hacer la misa. Entonces, frente a un betadín, se hacía el descalzarse y escupir en la cara del Yabam, demostrando que no tuvieron, digamos, sentimientos como para poder perpetuar la memoria del difunto. Y había que descalzar. El descalzarse implicaba, obviamente, toda una actitud, obviamente, de desprecio hacia eso que se debería haber hecho por naturaleza. Y entonces dice que la Yevamá, que muere, entonces los herederos por parte de su padre pueden heredar estos bienes milog y la mitad de los bienes son ubarzel. De Yoshé Abad, y los herederos del marido, pues tienen herederos, Yorshim Ketubata, van a heredar la Ketubá de la mujer, Bajatzid, y la otra mitad de los bienes son Ubarzel. La Ketubá y la mitad restante de Nistei son Ubarzel. Beyorshe Abal, Hayabim Bekurata. Pero cuando la mujer muera, entonces los herederos del marido de ella, del ex marido, se tienen que hacer responsables por su entierro. Todo tiene que estar bien marcado. Sigue el alajá número 11, diciéndonos Shomeret y Abam. Shomeret y Abam, insistimos, la persona que está esperando, ¿sí? Para casarse con el Yabam, que tu batá alcohol ni. Entonces dice, el dinero que se le debe a una Yabamá en virtud de su ketubá se considera un gravamen sobre el herencia del difunto. Por lo tanto, no sé, todos los bienes de su marido que murió quedan ahora sumados o meshuabadim, quiere decir que están consagrados a pagar el dinero de la ketubá. Y el Yabam no va a escribir una ketubá. Quiere decir, se hace responsable sobre lo que escribió el primer marido. Entonces, Shomer el Yabam ketubatar con el dinero que se le debe a una Yabamá en virtud de su ketubá se considera un gravamen sobre la herencia de su difunto esposo. Pues fijar, en Yabam viajó el informe de el Yabam no tiene derecho a vender ninguna de las propiedades de su hermano. Bein, Kodem, Yebum u Ben Ahari, ya sea antes del Yebum y mucho menos después del Yebum. Eso es muy importante. Veí Mahar, Natán Mataná, dice si vende los bienes del difunto o los regala eventualmente, o Palak y Mejab de Semen, o los divide entre sus hermanos, los hermanos del difunto, ¿no? Ya sea antes o después del Yebum, dice lo hasta plum, sus acciones no tienen importancia, no tienen trascendencia legal. Shekvar nitchayvu nehasim elu la almaná likvot mehem, ya que es obligatorio poner esos bienes a disposición de la viuda para que ella pueda cobrar de ellos el dinero que se debe el día de mañana en función de la ketubá. Muy bien, llegamos a la halajá número 12. Canas y eventó Beidia Jafim Perot Mejubalim la carta. Cuando un hombre se casa con su yevamá, quiere decirse cuñado o pariente cercano o lejano del marido, se casa con su yevamá en un momento en que haya productos creciendo en la tierra dejada por su esposo, estos productos deben venderse y el dinero debe usarse para comprar tierra de la cual el yavam tendrá el beneficio que acumula. O sea que eso no se puede utilizar para eso. Ahora bien, Iniach Peirot Trushim Minatam. En este caso es cuando el difunto dejó productos ya cosechados. O bien, no solamente cosechos, sino Bejen Iniach Maot Vital. O dejó Maot, monedas, dinero, o bienes muebles, Vital, se transportan a Kol Shilevam. Estos pasan a ser propiedad del Yavam. Un Mishtamesh Baem que Moshe Irse. Y puede usarlos tal como lo considere conveniente. Interesante. Beiná y Ejolá le Akev. Y ella, obviamente, no puede poner objeciones porque no son consideradas las objeciones. Y todo esto, ¿por qué? Shemital Telim, porque los derechos de la mujer
a cobrar el dinero que se debe en virtud de la ketubá de los bienes muebles, mitalterim, Eira ketubá nikbet me'em, ela betakanata geonim. Surge solamente de lo promulgado por los guiones. Quiere decir, no es un din Torah, es una respuesta que generaron los guiones. De Enkoach Betakanazó, Lemonomi, y de esta promulgación, de esta enmienda, de este decreto, no tiene el poder de impedir el decreto que Yabam tome posesión de los bienes de su hermano, posesión. Uleosra Malabe Ajneyut, entonces lo sabe, y hacer que se impida tratar con ellos debido a esto. Y por lo tanto la mujer no puede hacer absolutamente nada. Quiere decir, no puede prohibir vender estos bienes a causa de que estén sumisos a un pago de la. Muy bien, la alajá número 14, es un capítulo muy extenso, dice, Yevamá Shelo Aitala Ketubá. Ahora bien, esto pasa cuando se da que el primer marido de una Yevamá es ahora que se va a casar con un pariente cercano, ¿sí? No estaba obligado a otorgarle una Ketubá, o que no le dio una Ketubá, Shelo Aitala Ketubá, es decir, que el marido no le escribió una Ketubá, o que le vendió a él su ketubá, la mujer. Oye Mahalá ketubá, o que eventualmente ella renunció a su ketubá en favor de su marido. No quería mucho, no quería tener intereses. Entonces, Zahá Benixé Aviv, de Benixé Yahid, perdón, el Yabam, aquel que va a tomar a la mujer para hacer la misma, adquiere la propiedad de su hermano y puede vender parte de ellas o regalarla como desee. ¿Sí? Uksheijnos ativimto, y cuando se case con la Yevamá, la ketubá mea, está obligado a componer una ketubá, a escribir una ketubá por 100 monedas. ¿Se acuerdan que la ketubá original para una mujer en primeras nupcias son 200 monedas? En este caso son 100 monedas. Beyú con lejasaba jaín la ketubá, y toda su propiedad será considerada como un gravamen para la ketubá. Es decir, se aplican a ella las mismas leyes que se aplican a otras mujeres que tienen una ketubá. Muy bien, ahora cuando pasamos a la alajá número 15, dice la alajá número 15, Aisha shemachra o tanatna, ajar sheniset beniftait son barnel. Cuando una mujer vende esos bienes originales que el marido se hizo responsable, que no se desprecian, niftait son ubardel, así se llamaba, entonces los vendió Ben le Baalá, Ben le Ajerim, y los vendió ya sea a su nuevo marido o a otra persona, lo hace plum. O sea, este acto no tiene ninguna consecuencia, no tiene ninguna importancia. Pejena Baal Shemahar Karka Benisteisto, de manera similar, si un marido vende una propiedad inmobiliaria que es perteneciente a su esposa, Ben Exeit Sonu Barzel, Ben Intento, ya sea Nixtei Sonu Barzel por los que se hizo responsable, el marido o Nixtei Milok por aquellos que no se hizo responsable, eh, lo asa Plum. El marido no hizo un acto, o su acto, mejor dicho, no tiene importancia absolutamente. ¿Sí? Y que bueno, es interesante que podamos entender que aquí dice, en lo que respecta a los Nixei Milog, son aquellos por los cuales no se hizo responsable el marido, recuerdan, es obvio que la venta del marido no tiene importancia, ya que la mujer es dueña de este tipo de bienes, se lo recordamos. En lo que respecta a los Nixei Barzel, que se consideran propiedad del marido, hay autoridades, por ejemplo, el Ra'abat, porque es gran crítico de Rambam, que difieren con el Rambam una vez más y sostienen que la venta es válida hasta que llegue el momento de que la mujer desee cobrar el dinero que se le debe en virtud de su jehová. Bien, eso también es importante. La alajá número 16. ¿Estamos bien?
Shemahara que tuvo. Sí, la halajá número 16. Mahar mitaltelin shenichnetzor ubarzel. El marido vende bienes muebles que están clasificados como nichnetzor ubarzel, aunque no se lo permita hacer tal venta, la venta es vinculante. O sea, a pesar de que no puede, dice, a pesar de eso, la venta es vinculante. No debe porque la mujer ha sido meritoria de esos bienes. Y sin embargo, su venta es vinculante. ¿Por qué? Porque en todos los bienes muebles, el derecho de ella es menor que a los bienes inmuebles. Porque porque es posible que los bienes muebles se terminen, Beyashiv Choviam, y entonces les devuelva su valor. Entonces, en este caso, obviamente, dice la halajá número 16, eh, si ambos, el marido y la mujer, venden Nixei Milov, la venta es vinculante. Estábamos en la 16, ¿verdad? Mahar Mitaltelim Shenixei Tzonu Barzel. Marido vende los bienes que están clasificados como Nixei Tzonu Barzel. Afal Pishen no Rashai y Mahar Nimharutayam. Aunque no se le permita, la venta es vinculante. Ahora, la halajá dice Mahrush Nehem. Si ambos, el marido y la mujer, venden Nixei Milov, aquellos por los cuales el marido no se hizo responsable, dice, la venta también es vinculante. O sea, Nixtei Milov, Ben Shelakach Minaish Tejilá Bejatar Belakach Minashá, siempre dice, independientemente si el comprador compró la propiedad primero el marido y luego la esposa, o si lo primero lo compró la esposa y luego el marido, esa venta se considera vinculante. Muy bien, la halajá número 17 nos dice, Bejena Isha Shemachra o Natana Nixtei Milov Levala. Una mujer vende sus Nixtei Milov, toda su dote que trae y que el marido no se ha hecho responsable sobre ella. Ella le vende estos bienes a su marido o se los da como regalo, o se va a dar como mataná. Muy bien, entonces, ¿qué pasó aquí? Mijrao matanatá kayamim. Dice, la venta o el regalo son vinculantes. Reinai Joral Omar Benixay Milok, y ya no puede justificar sus acciones diciendo, esta no es una verdadera intención, lo hice solo para apaciguar a mi marido. Quiere decir, lo hice para darle Najat Ruach, una sensación de bienestar. Abal Bishar de Hasim y Eshalomar. Sin embargo, con respecto a otros bienes, ella puede ofrecer tal vinculación. Quiere decir, una mujer que vendió a su marido bienes puede sostener que no los vendió en verdad, sino simplemente para hacer Najat Ruach, para, bueno, para hacerle sentir un bienestar a su marido. Estaba interesado, obviamente, en cumplir con todos sus derechos en los bienes. Sin embargo, en los bienes que son milog, aquellos que el marido no se hizo responsable, que no tienen ningún derecho en los bienes en sí, dice, no puede decir eso y me tate. ¿Qué fácil? La venta es igual. Keitzad, pregunta Rambam, ¿cómo es esta realidad? Aisha Shemachra o Natnale Baalam en Barzel Ben Karta Ben Mital. Una mujer vende sus nichtei, son y barzel, a su marido o se los da como regalo. ¿Sí? Dice, o bien, o su marido no adquiere esta propiedad, en este caso. Aisha Shemachra o Natnale Baalam en Seitzon Barzel, Ben Karka Ben Mitaltelin. La mujer entonces le vende a su marido nichtei, son o barzel, o se los da como regalo. Mataná. Ben Karka, Ben Mitalteli, ya sea bienes muebles o bienes inmuebles, o inmuebles inmuebles, o Sadesh y Het la Viktubata, o bien un dinero, un campo que le pertenecía y que fue específicamente mencionado en la Ketubá, o Sadesh y la Shum Beishelo, o un campo que su marido mencionó en la Ketubá como un regalo para ella, para ser incluido en su dote. Entonces aquí tenemos varios factores. Entonces dice el Rambam, Lokana Baal. En este caso,
aunque el marido formalizó la transacción con su esposa mediante un acto contractual que ella aceptó voluntariamente, ella tiene la prerrogativa de retractarse cuando lo desee. ואף על פי שקנו מיד האישה ברצונה, dice, vamos a suponer que todo esto lo hizo bajo el deseo de la mujer. José la mujer puede arrepentirse en cualquier momento de esa transacción. Todo ella lo que hizo y aceptó ese regalo o esa venta con el fin de mantener el Shalom Bay. También de ahí se discutía ya el Shalom Bay. Para que ustedes lo vean, de fijar en la barra de allá, claro, esto. El marido no tiene forma de fundamentar su derecho a la propiedad de su esposa, excepto Hutz Minixay Melog, que Moshe le da, excepto con respecto a los bienes que no tienen garantía de su marido, como se explicó en la Halajá. Y llegamos entonces a la última Halajá, no a la última, sino a la última parte de este Halajot, que son cuando se venden los bienes de la mujer. Y la Halajá número 19 nos dice, Nixay Tzono Barzel Sheabdu dice, una mujer dice, no tiene derecho a anular en sus declaraciones basándose en el razonamiento, lo hice solamente para apaciguar a mi marido. Quiere decir, lo hice simplemente, lo hice solamente para estar bien con él. Cuando sus Nixei son Uberdel se perdieron o fueron robados, y ella condonó la deuda a favor de su marido. Y significa incluso cuando el compromiso se formaliza en presencia de su marido. Entonces pregunta Rambam, de Mada Bardome, ¿a qué se puede comparar esto? De Mishe Kanumi Yada en la Ajnayut. A un hombre y una mujer que formalizan un acuerdo en el que ella renuncia a la responsabilidad que él había asumido por una propiedad que había sido calificada como Nistay Marzal y la considera a cambio como Nistay Milo. Cambió el estatus de la propiedad. Porque el marido no está aportando una prueba con el fin de tomar posesión o mantener la posesión de la propiedad, sino simplemente para liberarse de la obligación de pagar por una reclamación que su esposa puede emitir a futuro. Esto es interesante. Si por el contrario le da un bien mueble que existe que se considera Nefesa o Bardel, el marido no lo adquiere, ya que la esposa puede justificar su conducta diciendo, hice esto para hacer Najat Ruach a mí. Por lo tanto, si la mujer ha dicho esto, no se lo puede considerar eventualmente porque falta aquí un proceso muy interesante para poder concluir en nuestro estudio. Muy bien, llegamos entonces hasta la alajá número 19. Tenemos 35 alajot, obviamente para que vean hasta qué punto todo esto está regulado o debe estar regulado y que por Baruch Hashem, que Rambam no dejó nada por especificar o que falte de especificación para que no tuviéramos ningún problema a ese nivel. Muy bien, que tengamos excelente noche. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Y bueno, mañana tenemos el segundo encuentro con el Sefer Shoftim, temprano en la tarde, seguramente alrededor de las 5:30, 6 menos cuarto, porque luego tenemos que rezar Mincha y Arbit. Así que están invitados hombres y mujeres y fundamentalmente la clase tiene que ser presencial. Vamos a hacerlo también por cámara virtual, pero necesitamos un grupo de gente que esté estudiando en Bet Midrash de acuerdo a la regularización del Mishnah Hinuch, que está muy interesado en estas clases idiomáticas, pero que requieren un cupo determinado como para poder reconocerlos eventualmente y que nuestro Bet Midrash, entonces por lo menos su nombre sea reconocido también por. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Laila Tov, que descansen y será hasta mañana si Dios quiere. Que estén muy bien.